retención del nitrógeno que nosotros damos a través del nutriente enteral, y lo más importante es que atenúan la respuesta metabólica en este individuo. Entonces, los beneficios de utilizar una nutrición enteral pronta en el paciente son los que ustedes están viendo en la diapositiva. ¿No? Entonces, el intestino, así como la piel, es el órgano uno de los órganos más grandes y muy pocos conocidos. Se puede decir que el intestino es un sistema endocrino enteral. Tiene muchas funciones. Tiene función de la digestión y absorción de nutrientes, secreción de hormonas y péptidos, que son infinidad. Tiene relación con el mantenimiento del tejido linfático asociado, síntesis de inmunoglobulina, mucina, resistencia a la invasión de gérmenes patógenos. Es decir, la nutrición enteral lo que va a hacer es que también va a evitar la translocación bacteriana, la permeabilidad de gérmenes, y va a originar esto, ¿no? Bloqueo de la translocación bacteriana intestinal. Entonces, alimentar a un paciente a través del intestino, por todas estas consideraciones, es lo mejor. Pero siempre y cuando, como les decía, el paciente se pueda alimentar a través del intestino. Hay situaciones clínicas como las que vamos a ver después, en donde a veces, por X motivos, tumores obstructivos, pacientes con vómitos inconversibles, pacientes con síndrome de mala absorción o pacientes con diarreas profusas, a veces la nutrición enteral no es posible y tenemos que usar otro sistema de alimentación en esos pacientes. Entonces, cuando no usamos la nutrición enteral, ¿qué va a pasar? Ese paciente va a comenzar a experimentar atrofia del intestino. Esa atrofia se va a estar dada porque los sustratos específicos, es decir, la glutamina que debe venir en los nutrientes enterales, a no darla, va a provocar que la membrana del enterocito sea más permeable a las infecciones. Hay un sobrecrecimiento bacteriano, esto va a ocasionar un inmunocompromiso del paciente, y también, como no lo aportamos, va a haber deficiencia en nutrientes específicos, ¿no? Entonces, esto es lo que va a ocasionar el no utilizar de manera pronta una nutrición enteral en el paciente que pueda ser beneficiario de ella, ¿no? No demorar. Generalmente la nutrición enteral nosotros debemos iniciarla máximo entre las 24 a 48 horas de que el paciente ingresa a una unidad de cuidados críticos. Interesante que la mucosa intestinal responde a la realimentación generalmente entre las 9 y 12 horas. Ya vamos a comenzar a ver los beneficios de dar el nutriente, el trofismo al nivel del intestino. Y como les decía, ¿no? Si la nutrición enteral se instala rápidamente, se va a modular la respuesta metabólica inflamatoria del individuo. Y el objetivo, aparte de los otros tratamientos que van a hacer para resolver los problemas que el paciente lleva a UCI, el objetivo de iniciar esta nutrición enteral, no solamente enteral, sino parenteral, es disminuir o acortar el tiempo que el paciente se encuentra en la fase de hipercatabolismo, que ya lo vimos cuando vimos en qué se divide en la fase del estrés metabólico que se encuentra el paciente, ¿no? Ese es el objetivo. Y también, en forma precoz, mejora la función celular sistémica. Generalmente los pacientes en UCI debemos utilizar la fórmula o las infusiones se dan a través de bombas de infusión a través de una velocidad determinada y durante un tiempo determinado, ¿no? Y una vez que el paciente sale de UCI y el paciente está ya más despierto, ¿no? El paciente se puede utilizar esa alimentación en forma de bolos en los pacientes tan estables. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar estas fórmulas enterales, estas fórmulas especiales? Acuérdense que acá no estamos hablando de que nosotros licuamos el arroz, la papa, la yuquita, no, estos son nutrientes enterales diseñados farmacológicamente, estériles y que vienen en dispositivos completamente estériles para su dispensación. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar? Es que nosotros ya sabemos cuál es la composición definida de nutrientes, o sea, sabemos cuántos carbohidratos le estamos dando, cuánto de grasa le estamos dando, cuánto de proteína estamos dando.
Sabemos la molaridad de la solución del nutriente enteral que estamos dando, si es una solución isosmolar, si es una solución hiperosmolar. También hay nutrientes especiales o órganos específicos o inmunomoduladores, es decir, nutrientes que se pueden utilizar en falla hepática, nutrientes que pueden utilizarse en pacientes con diabetes, con intolerancia a la glucosa, en pacientes con falla pulmonar o respiratoria, retenores de CO2, también tenemos nutrientes diseñados para esa enfermedad órgano específico. Y pacientes que puedan recibir inmunomodulación a través de nutrientes enriquecidos con arginina, glutamina, que generalmente eso lo vemos en los pacientes que se encuentran en estados de shock en UCI, ¿no? Y lo más importante de todo esto, como les decía, que la composición de todo esto ya viene en una presentación estéril. Eso es lo más importante. Porque una de las complicaciones que podemos tener cuando nosotros utilizamos nutrición enteral son las diarreas asociadas a fórmulas que están en malas condiciones o que hay algún crecimiento bacteriano en esos nutrientes. Entonces, el concepto de esterilidad en estos nutrientes es importante. Las fórmulas enterales, una de las formas de clasificar es la que le dije de acuerdo a la condición clínica o órgano específico que esté afectado, pero también se van a clasificar según el contenido de los nutrientes que se encuentren en esa fórmula enteral. Entonces, nosotros hablamos de fórmulas completas cuando ese nutriente enteral va a aportar todos los nutrientes esenciales y no esenciales. Nutrientes esenciales es los macronutrientes, los micronutrientes, vitaminas y oligoelementos, ¿no? O sea, todo esto se aporta en una fórmula completa. Y generalmente, cuando cubren las necesidades diarias de los micronutrientes, generalmente con nosotros llegamos a dosis de 1500 mililitros o 2000 mililitros de volumen. Y lo que van a producir es que tienen baja cantidad de residuos. Las fórmulas modulares, así como su nombre lo indica, son fórmulas que solo tienen un macronutriente, módulos, por ejemplo, módulo de proteína, módulos de carbohidrato o módulos de lípidos. Estas fórmulas modulares se utilizan cuando de repente con las fórmulas completas no llegamos, por ejemplo, a conseguir los requerimientos, por ejemplo, de proteínas y necesitamos adicionarle más proteínas, podemos agregarle una fórmula modular a esta fórmula completa, ¿no? O también de lípidos o de carbohidratos. Se utilizan para alcanzar los requerimientos de nuestro paciente adicionando a la nutrición polimérica de base, ¿no? Esta es una fórmula modular que también utilizamos. Y como le decía, también se dividen de acuerdo a su uso. Hay las fórmulas enterales estándares y las fórmulas especiales o para enfermedades órgano específicas. Y también se dividen según la característica de la proteína en el nutriente enteral, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de una fórmula polimérica, eso lo tienen que tener bien claro, es cuando en ese nutriente enteral la proteína se da en forma intacta, en forma no desdoblada, en forma de polipéptido. Generalmente las fuentes de proteína son de caseína, es la de proteína vegetal como la soya, o mezclas de ambas, ¿no? Idealmente, el paciente para poder digerir debe tener un adecuado funcionamiento de su tracto gastrointestinal, o sea, un adecuado funcionamiento de anatomía y funcionalidad. Y generalmente estas fórmulas siguen la molaridad plasmática que más o menos va entre 300 a 400 milimoles por litro. O sea, no son fórmulas, son fórmulas isoosmóticas. Como les decía, un ejemplo de lo que nosotros usamos en el hospital, acá lo ven, estos nutrientes, como le digo, vienen ya sellados, diseñados, estériles, sellados. En los Molay, por ejemplo, esta es una característica de que es un nutriente isotónico, normocalórico, porque en los nutrientes centrales también se divide de acuerdo a la densidad calórica que ofrece cada mililitro de solución. Acá ustedes están viendo que cada mililitro de solución nos da 1 kilocaloría de energía, ¿no? Entonces, también es un nutriente isoosmótico, polimérico y normocalórico, ¿no? Esto es el osmolay.
Pero también tenemos fórmulas semielementales u oligoméricas. ¿Qué significa? Que las proteínas, a diferencia del nutriente polimérico, que la proteína estaba en su forma más estructural, no desdoblada, acá en las fórmulas semielementales lo que hacemos es que esas proteínas ya siguen una hidrólisis, haciendo que este nutriente tenga la forma las proteínas se van a expresar en forma de dipéptidos y tripéptidos. Doctor, Al hacer esto, sí, doctor, disculpa que le interrumpa, pero está compartiendo solamente la diapositiva número 2. ¿En qué diapositiva está usted? hoy estoy, a ver, a ver, déjame ver. Ahí ahora lo pueden ver. Sí, ahora sí. Ya, ya, entonces creo que bueno, me lo han avisado. A ver, espérate. ¿Solamente la 2 vieron? Sí. Uy, cara. A ver, vamos a ir rapidito entonces. Espérate. A ver. Ahí están viendo. Sí, ahí sí. Ya, esa es ya. Bueno, más o menos ya. Entonces, la nutrición enteral, le digo, es aportar una fórmula enteral al estómago, duodeno y ayuno a través de una sonda de dispositivo. ¿Ahí siguen viéndola? ¿Sin problema? Sí, doctor. Ya, entonces, bueno, ya sigo aquí rápido. Entonces, la fórmula enteral es una mezcla definida de nutrientes que va a ser utilizada como una fuente alimentaria, que el objetivo va a ser cubrir los requerimientos nutricionales de este individuo. Y lo más importante, si el intestino funciona, hay que usarlo. Las indicaciones de la nutrición van a ser el paciente crítico, en la nutrición integral perioperatoria y la nutrición integral posoperatoria. Y los beneficios, como le decía, el objetivo de la nutrición integral, aparte de nutrir al paciente y de evitar que el paciente salga de ese catabolismo que está en la fase de hiperdinamia o hipercatabolismo, el objetivo es que la nutrición integral preserve la mucosa intestinal, va a mejorar la inmunidad del intestino, mejora la función hepática, favorece la retención de nitrógeno y atenúa la respuesta metabólica. Entonces, el intestino tiene, aparte de las funciones de digestión y absorción de nutrientes, secreción de hormonas y péptidos, mantenimiento del tejido linfático, lo más importante es que esto produce síntesis de inmunoglobulina A, pero como respuesta al trofismo de la nutrición enteral. Esto va a producir que aumente la resistencia a la invasión de gérmenes patógenos y lo que va a traducirse es que hay un bloqueo de la translocación bacteriana intestinal, ¿no? Porque la alteración de la barrera intestinal, que generalmente va a ser por ayuno, va a producir sobrecrecimiento bacteriano, va a hacer que el paciente no tenga glutamina, que es el motor del enterocito. La glutamina es un aminoácido que se vuelve esencial en estos pacientes que están con este grado de inmunocomprometidos, y esta deficiencia va a llevar también deficiencia en nutrientes específicos. Entonces la mucosa intestinal responde a la realimentación entre las 9 a 12 horas. Eso es lo importantísimo. Por eso que nosotros, la nutrición enteral, cuando el paciente está estable, estabilizado, debe realizarse o iniciarse entre las 24 y máximo 48 horas de que el paciente ingresa a una unidad de cuidados intensivos. Si la nutrición enteral se instala rápidamente, se va a modular la respuesta metabólica inflamatoria, en forma precoz mejora la función celular sistémica y se debe iniciar en función continua en los pacientes que están en estado crítico. ¿Cuáles son las ventajas? Es que hay una composición definida de nutrientes. En estos nutrientes enterales tenemos una osmolaridad conocida y son nutrientes también que pueden ser diseñados, los nutrientes enterales, como órganos específicos, que vamos a hablar en otro ratito, o inmunomoduladores. Pero lo más importante es que este nutriente se dé al paciente
o venga ya provisto con una esterilidad en esa infusión. Los nutrientes enterales también se califican de acuerdo al contenido de los nutrientes en fórmulas completas y fórmulas modulares. Las fórmulas completas son aquellas que aportan todos los nutrientes, esenciales y no esenciales, macronutrientes, micronutrientes, oligoelementos y elementos traza. Generalmente, las necesidades diarias de estos micronutrientes, elementos trazas, se van a obtener cuando nosotros lleguemos a un volumen entre 1500 a 2000 mililitros de volumen que damos al paciente. Y las fórmulas modulares son, así como le son módulos que solamente contienen un macronutriente. Puede ser un módulo de proteína, puede ser un módulo de carbohidrato o un módulo de lípido. Y se utilizan para alcanzar los requerimientos del paciente. Por ejemplo, si con una fórmula integral nos falta darle 20 gramos de proteína, utilizamos una fórmula modular dándole solamente proteína, es decir, adicionándole a la nutrición polimérica de base. Y según su uso, estos nutrientes pueden ser estándares y también diseñados para enfermedades específicas o enfermedades específicas o órganos específicos. También se califican las fórmulas para la composición de la proteína en esa fórmula. Cuando nosotros hablamos de fórmula polimérica, sabemos que ese nutriente tiene la proteína esté intacta o forma de polipéptidos, que generalmente son de caseína. La fuente de proteína viene de la caseína de la leche, de vaca generalmente, la soya, que es una proteína vegetal, o mezclas de ambas proteínas, ¿no? Van a tener que tengan un adecuado funcionamiento del tracto gastrointestinal y las fórmulas poliméricas, la osmolaridad generalmente es una osmolaridad cercana a la plasmática, entre 300 y 400 milomoles por litro. Acá creo que nos quedamos, ¿no? En las alimentales. Entonces les hablaba, acá lo ven, ¿me están viendo? ¿Están viendo Sí, la doctor. diapositiva? Sí, en todo Ya, caso presenta pantalla completa en la parte de abajo para que se les sea más fácil, doctor. es que no sé si, a ver, yo lo estoy Ahí, poniendo acá, pero ¿ustedes lo ven? no, no lo vemos. No, pues ese es el tema, pero no sé cómo. Doctor, si no, sala de pantalla completa y en la parte inferior derecha, hay un librito y ese librito sí le permite compartir completa y nosotros ver. A ver, ¿cuál librito es? Abajo, está en el PowerPoint. ¿Estoy en el PowerPoint? No, estoy en Ya, el Google. ah, ¿Voy al PowerPoint? sí, vaya al PowerPoint. Ya, En la parte de abajo hay un librito, es este. vista de lectura. Y ya, ahora sí podemos verlo, compartir ¿Ah, la sí? pantalla. ¿Ya lo pueden Ujú, ver? Ah, sí, excelente. Ya, ok. Ya, entonces voy a retroceder. ¿Ahí lo ven? sí, doctor. Ahí lo ven. Ya. Entonces, cuando hablamos de fórmulas poliméricas, es aquella fórmula enteral que la proteína en esa fórmula se da en forma intacta, no está desdoblada, ¿no? La osmolaridad generalmente es una osmolaridad cercana al plasma y lo que nosotros usamos es esta forma. En el hospital hay otras marcas, pero este es un producto de Abbott Laboratorios. En el mundo tenemos 3 o 4 compañías transnacionales que fabrican o dan los nutrientes de esta forma. Tenemos Abbott, tenemos Fresenius eh, y otras más. Pero nosotros utilizamos como fórmula polimérica es los Molite, que aparte de ser una fórmula polimérica, también es una fórmula normocalórica. ¿Qué significa que es normocalórica? Que por cada mililitro de solución que damos al paciente le estamos dando 1 kilocaloría de energía, ¿no? Como ven, es un nutriente que viene en forma de líquido, viene en un dispositivo sellado, viene en un dispositivo estéril, con una concentración de carbohidratos, proteínas, vitaminas y alimentos conocidas por nosotros. O sea, eso hace que nosotros podamos dosificar, de acuerdo como hablábamos nosotros anteriormente, la cantidad de calorías,
de acuerdo al kilo de peso y las necesidades que el paciente necesite, ¿no? Esa es la idea. Pero también existen unas fórmulas que se llaman semi-elementales u oligoméricas, en donde la proteína ya no está en forma intacta, sino está en forma hidrolizada. Esto hace que se eleve la molaridad de ese nutriente y generalmente estas fórmulas son diseñadas para ser administradas en aquellos pacientes que tienen síndromes de mala absorción a nivel del tubo de gastrointestinal. Generalmente lo utilizamos en procesos de enfermedades inflamatorias crónicas como las enteritis regionales, las enfermedades de Crohn o algunas patologías que hagan que el paciente presente un síndrome de mala absorción intestinal. Entonces, este es otro tipo de fórmula que podemos usar en estos tipos de pacientes. También utilizamos fórmulas para intolerancia a glucosa. ¿Qué significa? Son fórmulas que están diseñadas para que se controle en el paciente diabético que no tiene un adecuado control metabólico, podamos ayudar a mejorar el control metabólico, es decir, la glicemia, para que esa enfermedad se pueda regular. ¿Y cuál es la diferencia? Normalmente, cuando nosotros damos un nutriente integral, hablábamos que las proteínas sean en un 20 a 25%, los carbohidratos en un 50 a 60% y las grasas en un 20 a 35%. Pero en estas fórmulas de paleintolerancia a la glucosa lo que se hace es disminuir la concentración de carbohidratos a expensas del contenido graso. Entonces las calorías en estos pacientes y el tipo de carbohidratos que usamos hacen que estos nutrientes enterales nos posibiliten a mejorar el control metabólico de la glucosa. Entonces, en aquellos pacientes descompensados metabólicamente por la enfermedad de fondo diabéticos, utilizamos en este tipo de fórmula. Y la fuente de glucosa son maltodextrinas, son carbohidratos de digestión lenta, que su índice glucémico es bastante bajo. Tiene fibra soluble en un 85%, fibra insoluble en 15%, y lo que nosotros usamos en el hospital es la lucerna. Como ustedes siguen viendo, son nutrientes que ya vienen sellados. Todo esto nosotros no lo licuamos, todo ya viene desde la industria, viene farmacológicamente diseñado. También tenemos fórmulas para pacientes con hepatopatías crónicas, insuficiencia hepática, así la cirrosis a la cabeza. El objetivo de esta fórmula es que modificamos el aporte de aminoácidos, disminuimos en ese nutriente el aporte de aminoácidos aromáticos, aumento de los aminoácidos ramificados, y el objetivo es que cuando nosotros tenemos un paciente, como ustedes vean, pacientes con cirrosis, una de las causas de esta cirrosis es la encefalopatía hepática producto de algunas infecciones, sangrados digestivos, y varias cosas que pueden exacerbar. Y la teoría dice que cuando nosotros damos aminoácidos aromáticos en estos pacientes, estos se transforman como falsos neurotransmisores, exacerbando, pasan la barrera hematoencefálica y exacerban la encefalopatía. Entonces, en aquel paciente hepatopata crónico, tenemos que utilizar este tipo de fórmulas para revertir la encefalopatía hepática. También tenemos fórmulas para insuficiencia renal. Eh, Estas fórmulas generalmente se van a hacer a aquellos pacientes que ya tienen una falla renal importante, a veces que todavía no han ingresado a diálisis. El objetivo es que estos nutrientes tienen baja cantidad de electrolitos y tienen una alta densidad de calorías. Minimizan el volumen de los líquidos y hay una alta relación de calorías no proteicas con el nitrógeno para un uso óptimo del nitrógeno y la prevención de uremia. Entonces, estos nutrientes se caracterizan porque cuando nosotros damos en un paciente son de alta densidad calórica. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros en un paciente que no es renal, su requerimiento lo alcanzamos, por ejemplo, con 2000 mililitros, en estos pacientes utilizamos solamente 1000, porque acuérdense que el paciente que tiene enfermedad renal también tiene dificultad para el manejo del volumen de orina. Entonces, si nosotros damos 2000, lo podemos encharcar, hacer problemas de insuficiencia cardíaca y tener problemas con el paciente. Una presentación o la fórmula que nosotros utilizamos en el hospital es el Nepro. Como lo ven ustedes, también vienen sellados. A veces estos nutrientes
pueden ser nutrientes enterales completos, pero a veces podemos darlo, sobre todo este tipo de nutrientes, podemos darlo como suplementación en aquel paciente que no esté pues en estado de los casos que hemos visto anteriormente. Esto voy a pasarlo. Esto para hacerlos recordar es al final que los nutrientes enterales se van a calificar como poliméricos cuando la proteína está intacta, semi-elementales o oligoméricos cuando la proteína ha sido hidrolizada y elementales que generalmente esos no lo utilizamos en la práctica clínica. ¿Y cuáles son las proteínas que nosotros usamos en nutrición enteral? La fórmula de nutrición enteral va a estar dada por la caseína, por la proteína de la soya, por la proteína del suero o combinaciones de las mismas. La caseína generalmente es una proteína derivada de la leche de vaca, constituye el 80% de las proteínas totales de la leche, es un complejo soluble de calcio, tiene un elevado peso molecular, tiene gran cantidad de ácido glutámico, leucina y prolina, forma los micelos y su valor biológico es 87. La absorción es más lenta porque es una proteína mucho más compleja, ¿no? Por eso le decíamos, en aquellos pacientes que no tengan problemas de cuadros de malabsorción intestinal, debemos usar una fórmula polimérica. Y las otras proteínas que usamos son las proteínas de suero de la leche, que son proteínas que la ventaja, a diferencia del anterior, son ricas en aminoácidos ramificados, son rápidamente digeridas, generalmente la alfa-lactoalbúmina, la beta-lactolubulina, están presentes en ellas, ¿no? Entonces, y la proteína de soya es aquella proteína que se obtiene de la leguminosa de soya. Su digestibilidad es comparable a otras fuentes de alta calidad como el leche o el huevo, lo único que tiene un aminoácido que está en menos concentración, pero que no es algo importante desde el punto de vista clínico, alto contiene lisina, y lo más importante es que las concentraciones o modulan a nivel de la oxidación de colesterol LDL y mejoran la función endotelial. O sea, en el manejo de lípidos es de gran ayuda. Y las fórmulas peptídicas o oligoméricas se van a obtener a partir de estas proteínas completas de soya, proteínas séricas, solas o combinaciones de ellas, ¿no? Tiene un elevado porcentaje de dipéptidos y péptidos que son absorbidos con mucha mayor facilidad porque ya no necesitan la acción enzipática mayor y penetran con mayor facilidad en el epitelio intestinal. Entonces, cuando hablamos de nutrición enteral, todos estos nutrientes enterales se deben dar a través de dispositivos, que estos dispositivos pueden ser de un periodo de uso corto como periodos de uso ya prolongados o definitivos. Generalmente los nutrientes enterales se dan a través de sondas, en este caso una sonda nasogástrica que llega hasta el estómago. En UCI se prefiere utilizar las sondas bucogástricas o orogástricas para no producir daño a nivel de la nariz. En aquí hay algunos pacientes en donde, por ejemplo, pacientes que hacen gastroparesias del estómago, sobre todo por diabetes, o pancreatitis agudas, pasamos sondas que van hasta el yeyuno, esas son las sondas nasoyeyunales. Y hay aquellos pacientes porque, por ejemplo, secuelas de enfermedades de neurológicas, donde el paciente no puede alimentarse por sí solo, ya colocamos sondas definitivas de gastrostomía o sondas de yeyunostomía, ¿no? Entonces, los nutrientes enterales siempre se van a tener que infundir a través de dispositivos. Entonces, cuando el paciente no puede alimentarse por la vía digestiva, ya sea porque anatómicamente ha habido, por ejemplo, resecciones intestinales masivas, pacientes que tienen alguna obstrucción de tipo intestinal, pacientes que son vomitadores y que no sabemos cuál es la causa, pacientes que tienen diarreas muy profusas. Entonces son pacientes en donde nosotros no vamos a poder alimentarlos por la vía fisiológica, que es la nutrición enteral, y aparece el concepto de nutrición parenteral. ¿Qué significa? Que los nutrientes
deben ser infundidos por vía endovenosa a través de catéteres específicos en aquellos pacientes que tengan incompetencia parcial o total del tubo digestivo. Acá ustedes ven que las vías de acceso van a ser los catéteres venosos centrales. ¿Y por qué catéteres venosos centrales? Porque estas fórmulas de nutrición parenteral, cuando se eh, indican y se realizan, la osmolaridad que tienen estas al final de la preparación son fórmulas que tienen osmolaridades que pueden llegar entre 1500 a 1900 miliosmoles por litro. Y esa osmolaridad no es tolerable por una vena periférica. La vena periférica te tolera entre 300 a 400 máximo 500 miliosmoles por litro. Entonces tenemos que utilizar para esta nutrición parenteral accesos venosos en venas que puedan tolerar esta osmolaridad de estas bolsas de nutrición parenteral. Entonces las venas que podemos usar son las venas yugulares internas, que pueden ser derecha o izquierda, las venas subclavia, que pueden ser derecha o izquierda. Podemos utilizar venas periféricas, pero que a través de la cateterización las hagamos ingresar hacia una vena, a la vena cava superior, que es donde debe ubicarse esta vía central de catéter venoso central. Hay situaciones donde a veces hay pacientes que necesitan nutrición parenteral a largo plazo y tienen trombosis de los accesos, o es difícil conseguir acceso, y el único acceso que nos quedaría es utilizar la vena femoral de los miembros inferiores para hacer la nutrición parenteral. Entonces, acuérdense, nutrición parenteral es cuando no se puede usar el tracto digestivo por X motivos y utilizamos vías venosas centrales. Aquí ustedes están viendo, esta es nuestra unidad de mezclas. Si ustedes se dan cuenta, esto es como si estuviéramos entrando a sala de operaciones. El personal es un químico farmacéutico que se viste como si fuéramos a operar, igualito. Porque así como las nutriciones enterales que ustedes han visto, estos nutrientes, esta bolsa de nutrición parenteral debe tener una esterilidad para poder ser infundida después en el paciente, ¿no? Entonces, se deben utilizar áreas especiales, personal entrenado y con una esterilidad adecuada y cámaras de flujo laminar adecuadas. Generalmente, como ustedes ven acá, esto es un líquido, ¿no? Y en este líquido lo que nosotros vamos a hacer es, así como los nutrientes enterales, vamos a dar carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, oligoelementos, micronutrientes, ¿no? Y elementos traza. Generalmente, ustedes ven acá un color blanco, porque el color blanco lo dan los lípidos que están en esta mezcla o esta solución de nutrición parenteral. Entonces, en nutrición parenteral, nosotros tenemos bolsas de nutrición parenteral que se llaman 3 en 1, cuando los 3 macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, están en una sola. Y es fácilmente reconocible porque vamos a ver una bolsa de color blanco, ¿no? Y cuando nosotros vemos una bolsa de color amarillo, sabemos que esa es una bolsa de nutrición parenteral 2 en 1, porque en esa bolsa de nutrición parenteral 2 en 1 damos los carbohidratos y las proteínas en ese nutriente, y el color que toman, este color amarillento, es producto de las vitaminas. Y los lípidos se dan en otro tiempo. Como les decía, estas fuentes de nutrición parenteral eh, deben ser soluciones estériles. Generalmente las fórmulas de dar los aminoácidos, acuérdense que estos nutrientes van a ir directamente en la vena, entonces en nutrición parenteral damos nutrientes casi completos o semi-elementales, pero acá debemos dar estos nutrientes, los tres grandes macronutrientes, los damos en forma, por ejemplo, las proteínas se dan en forma de aminoácidos, los carbohidratos en forma de glucosa y los lípidos en forma de triglicéridos. O sea, en su expresión más simple, para que, como al no tener el paso digestivo, ellos no tienen la acción enzimática, entonces los macronutrientes tenemos que darlos en su mínima expresión.
Y cuando hablamos de soluciones de aminoácidos, esta fórmula tiene que ser la levógira es la fórmula activa. Y así como cuando hablamos de nutrición enteral, también tenemos soluciones estándares. En nutrición parenteral también usamos aminoácidos estándares y patologías para patologías especiales como falla renal, hepática y estrés hipermetabólico. ¿A qué nos referimos a solución estándar de aminoácidos? Son aquellas soluciones que están diseñadas para seguir el patrón de una proteína de alto valor biológico, que generalmente la proteína de alto valor biológico con las que se comparan es la proteína del huevo. Generalmente está referido a que debe haber 40% de aminoácidos esenciales, 18 a 20% de aminoácidos de cadena ramificada, leucina, valina, isoleucina a la cabeza, 8 a 9% de aromáticos, y las presentaciones que se tienen es del 5 al 8.5-10%. Eso solamente es importante porque es la relación de la concentración de aminoácidos en estas fórmulas estándares. El objetivo es mantener un correcto estado del compartimento proteico, así como hacer represión nutricional, es decir, como hablamos anteriormente, el objetivo de dar proteínas no es para que estas proteínas se utilicen como energía, sino para reparar tejido y formar nuevo tejido. Y generalmente en aquellos pacientes que no pueden utilizar el tracto gastrointestinal. Al igual que las anteriores presentaciones, estas soluciones de aminoácidos vienen en presentaciones estériles. En este caso es un aminoácido estándar al 8.5% que se llama sorbamin. Son más o menos para que tengan el conocimiento. También tenemos aminoácidos estándares que van al 10%. Generalmente estos aminoácidos son incoloros, son en forma líquida y son estériles, ¿no? Pero también tenemos soluciones específicas de órganos porque hay patologías que los pacientes experimentan, o sea, no todos los pacientes tienen la misma patología, y donde debemos ofrecer mezclas que se ajusten mejor al estado metabólico y patológico en ese paciente. Entonces, hablamos así como había nutrientes especiales para enfermedades renales, hepáticas a nivel enteral. Para los pacientes que tienen falla hepática, insuficiencia hepática aguda, usamos aminoácidos para enfermedad hepática. Las características es que estos aminoácidos tienen una gran cantidad de aminoácidos de cadena ramificada, bajas concentraciones de aminoácidos aromáticos, como ya conversamos, y bajas concentraciones de metionina. Y ustedes ven que la relación de aminoácidos de cadena ramificada con aromáticos va de 37 a 1, ¿no? Entonces, estos aminoácidos, cuando nosotros tenemos pacientes con disfunción hepática severa, falla hepática, hepatitis autoinmune, estas cosas, utilizamos este tipo de aminoácidos en el paciente que no pueda ser alimentado por vía enteral, ¿no? Es una fuente de nitrógeno bien tolerada, mejora el balance de nitrógeno, o sea, el balance de nitrógeno está en relación al metabolismo de la proteína, reversa la encefalopatía hepática, mejora la sobrevida y generalmente los encontramos en concentraciones al 8%. Este es un aminoácido que se llama el aminostoril EPA al 8%, que tiene todas las características que hemos hablado anteriormente. Y también tenemos pacientes que también pueden estar en UCI, que no se puede utilizar el aparato digestivo, pero que presentan una enfermedad renal aguda o crónica reagudizada. Entonces, estas características, estos aminoácidos, es que son únicamente esenciales, contiene histidina. El objetivo es que va a promover el rápido retorno a la función de riñón, mejora la supervivencia, mejora el balance de nitrógeno y minimiza el deterioro del balance electrolítico. Entonces, cuando tenemos pacientes que no pueden ser alimentados por vía enteral y tengan falla renal, utilizamos este tipo de aminoácidos, estas soluciones especiales de aminoácidos, ¿no? Acá tenemos el aminoácido que nosotros usamos en el hospital, es el nofrosteril, que generalmente viene una concentración del 7%. Creo que con eso terminamos, muchachos. ¿Alguna pregunta? Hola.
Doctor, buenos días. Yo quería hacerle una pregunta. Dime. La semana pasada hablamos de lo que es bueno, la clase pasada hablamos de lo que es el calcio, los iones y eso. Quería saber, ayer estaba hablando con un profesor también de medicina que dice que el calcio no es poco absorbible cuando ya tienes la menopausia o consumes un medicamento como lo es la prednisona en una larga data, ¿no? 10 años, 15 años. Entonces, Ujú. ¿cuál sería la mejor forma de hacer que esos pacientes absorban mejor el calcio, ¿no? O si ya se quedan así. No, no, no. O sea, en el calcio, acuérdense que el calcio siempre tiene asociado a que tienes que usarlo asociado a vitamina B, a vitamina D. Claro, Pero en esos pacientes que están eh, ya están en la menopausia, y es un tema hormonal. Entonces, ahí, aparte de la suplementación, tienes que usar un fijador de calcio, que hay formas, hay semanales, trimestrales y anuales. Entonces, ahí ya cambia la cosa. O sea, no solamente esté con la suplementación, sino con unos fijadores de calcio que van a ayudar a estas pacientes que en estado postmenopáusico no es que la paciente va a estar, que no va a poder absorber el calcio, sino que ya tienes que usar otras medidas adicionales que no solamente la suplementación. gracias, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna?